Padre, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias que estemos reunidos aquí en tu nombre. Pedimos a tu Espíritu que nos ilumine para poder asimilar de la mejor manera toda esta información que nos van a compartir para beneficio propio y de todos los que nos rodean, y que eso se transforme en un servicio permanente dentro de donde nos movamos. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, hermano. Bien, pues vamos a ceder el micrófono aquí a Benjamín para que prosiga con su clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno verlas. Sí me gustaría, yo me imagino que están muy lejos y se les va a complicar ver nuestra presentación de la pantalla. Entonces, si tienen, pásense más para adelante. Así que aquí los de San Francisco somos honestos y nos cortamos las uñas, no pellizcamos. Dice un dicho: si eres de uñas largas y de corto entendimiento, acuérdate del séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál? Dice: ¿lo saben? ¿No quiere estudiar? Los que tienen las uñas largas roban. Acuérdense del séptimo mandamiento: no robarás. Pues qué gusto verlos, qué gusto verlas. Aquí seguimos con mucha alegría hablando sobre la acción central que tiene la Iglesia, que es la liturgia y sobre todo de la Eucaristía. Sí, hice mi tarea, Poli, sí investigué lo de la protoduría, y sí es un decreto que sacó el Papa Pío IX en 1870, en donde declara a San José patrono de la humanidad, sí, de toda la Iglesia, pues, a San José en 1870. El Papa Pío IX es aquel que dice en una imagen que yo creo que todavía está ahí dentro de la Virgen de Guadalupe, así en el marco, dice: non feci tal inter omni nazione, no hizo nada igual con ninguna otra nación, parafraseando a un texto bíblico. Entonces el Papa Pío IX hizo esa frase, que no hizo con ninguna otra nación nada igual, al dejarnos la imagen, no solo la imagen, a la mismísima Virgen Santa María de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Pero bueno, eso es material para otros temas y en otras épocas del año. Vamos para introducir, hacer una retrospección de lo que hemos visto. Eso, de modo, se me lengua la traba. Vamos a repasar para ver, irnos ubicando. Estamos hablando sobre la Eucaristía, que es la fuente y culmen de toda la actividad de la Iglesia. La liturgia es el momento culminante de la historia de salvación y en consecuencia de la obra redentora que Cristo actualiza sacramentalmente en la Iglesia y por la Iglesia. La liturgia de la Eucaristía es el momento culminante de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque con Cristo se inauguran los tiempos mesiánicos, el kairos, que le llaman los estudiosos, el kairos, que es el tiempo de la salvación. Y a partir del acontecimiento, Cristo, desde su vida, su encarnación, su vida, su pasión, muerte y resurrección, se inaugura ese tiempo de la salvación, que culminará en la parusia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia es fuente y cumbre de la Iglesia y es expresión genuina de la misma. Ya decíamos también en las veces anteriores que no hay nada que se le iguale en valor espiritual, en otorgamiento de gracias, a la Eucaristía. No hay ninguna otra actividad que la Iglesia realice que tenga comparación con la Eucaristía. Todos los fieles
pueden y deben participar plena, consciente y activamente en la liturgia en virtud de su condición bautismal y de la naturaleza de la liturgia. Esto está tomado del Sacrosanto Concilio número 14. Todos los fieles pueden y deben, o sea, no es opcional, pueden y deben participar plena, consciente y activamente, plenamente, cuerpo, boca, sentidos, conscientes. Bueno, para eso estamos aquí, para tomar un poquito de conciencia, qué es lo que estamos celebrando, y activamente, pues participar cuando nos toque participar. Si el Señor cura, el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, nosotros pueblo respondemos y con tu espíritu. Si hay que cantar, sí, participar plena, consciente y activamente, no estar de cuerpo presente, porque los de cuerpo presente pues ya no oyen, ya no sienten, ya no disfrutan la Eucaristía. La liturgia debe de ser simultáneamente fiel a una sana tradición y abierta a una legítima progresión. La liturgia, debe ser simultáneamente fiel a una sana tradición y abierta a una legítima progresión. Una sana tradición. Miren, en el año 155 después de Cristo, uno de los grandes apologetas de la Iglesia, San Justino, emite un escrito al emperador Antonino Pío para explicarle a qué se reunían los cristianos, ¿sí? Porque había tantos mitos, había tantas cosas tan supersticiosas alrededor de la celebración de los cristianos, que San Justino le emite esa carta al emperador para explicarle, y así a grandes rasgos, pues va descifrando lo que es la Eucaristía. Nos dice ahí, voy a lo que mi memoria lee: todos nos reunimos el día del sol, de todos los lugares nos reunimos el día del sol. ¿Cómo se dice día del sol en inglés? Sunday. ¿Y qué día de la semana es? Es el domingo. Ya desde aquellas épocas, desde la segunda generación de los apóstoles, desde la primera, porque el Señor Jesús resucitó el domingo, entonces ya desde ahí todos se reúnen el domingo y se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de algunos de los profetas, que se leían de los profetas. Se hace la oración por las necesidades de la comunidad, se eucaristiza el pan y el vino que son presentados, y que luego se va y se distribuye lo que se conoce como el fermento para las primeras generaciones, que se iba distribuyendo a los lugares donde había comunidades cristianas. Entonces, a grandes rasgos, esa es una sana tradición, sí, porque seguimos celebrando prácticamente lo mismo que celebraban los cristianos a principios del siglo II. Prácticamente es lo mismo. Quizá algunos factores cambien alguna posición, pero es prácticamente lo mismo. Si tienen su catecismo de la Iglesia Católica, lo pueden checar en lo que concierne los sacramentos y sobre todo en la cuestión de la Eucaristía. Por ahí viene todo el escrito de San Justino. Pero también pues está abierta la liturgia a las condiciones de la sociedad, a los cambios de la mentalidad. No es lo mismo lo que vivimos ahorita que lo que vivían nuestros abuelitos, nuestros papás, hace 50, 60, 70 años, 100 años. No son las mismas circunstancias. Entonces la Iglesia tiene que irse adaptando con la gracia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahí está, abierta a una legítima progresión. El latín es la lengua oficial de la liturgia romana. El latín es la lengua oficial, ¿sí? No está peleada con la lengua vernácula que marca el Concilio Vaticano II. O sea, se sobrellevan, se complementan, ¿sí? Es posible. Yo he escuchado eucaristías que comienzan con un idioma y luego en la plegaria eucarística la continúan con el latín. El
latín es la lengua oficial de la liturgia romana, pero debe darse cabida a las lenguas vernáculas, tanto en las celebraciones de la misa como en los demás sacramentos. Y además del oficio divino. ¿Cuál es el oficio divino que decíamos? ¿Cuál es? La liturgia de las horas es el oficio divino. La palabra de Dios habrá de ocupar un lugar privilegiado en la liturgia, ¿sí? Cuando se proclama, cuando se lee la Sagrada Escritura en la liturgia, es Dios mismo el que nos habla, nos dice la Constitución Sacrosanctum Concili, es Dios mismo el que nos habla. Por eso hay que tener reverencia cuando estamos de oyentes en la proclamación de las lecturas, en la Eucaristía y en alguna otra de las celebraciones sacramentales. La renovación litúrgica proyectada por la Constitución, la Sacrosanctum Concilium, está condicionada por la formación del clero y del pueblo. ¿Sí? Aquí también el clero tiene mucho que ver, sobre todo, pues ellos son los liturgos por excelencia, sí, deben de tener, yo me imagino que en el seminario pues llevan una preparación litúrgica así al 100 para no caer en lo que son los abusos, sí, deben de saber, deben de ser rubricistas, no caer en abusos, no hacer más de lo que se tiene que hacer, o sea, sí, también deben de tener una buena preparación. Y nosotros, desde luego, no solamente venir a misa y cumplir el precepto dominical, y ya cumplí, ya decía don Saúl, de cumplimiento, cumplo y miento, ¿sí? Entonces, y desde luego de eso se trata lo que estamos viendo, para que podamos disfrutar la Sagrada Eucaristía cada que participemos. La Santa Sede realiza una reforma general en la liturgia en consonancia con los principios y orientaciones del Concilio, buscando que los ritos sean sencillos, claros y nobles. Todos entendemos cuando venimos a misa, ¿verdad? Las oraciones, lo que nos toca participar. Si ya no es el latín de antes, preceptus anitoribus monici, a divina institutionem formati, si ya no, sí. Bien, esa es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, qué fácil. Y esas son las reformas que nos trajo el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Entonces, después de esto, si tienen cuando tengan una pregunta, ya saben, levanten su manita y tratamos de dar respuesta. Ahora pues, ¿en dónde nos quedamos la vez anterior? Eran los ritos introductorios, que también que nosotros conocemos como ritos iniciales, ¿sí? Y ya habíamos hablado del canto, la importancia que tiene el canto. Si yo vuelvo a retomar un poquito, la intención del canto de entrada es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido e introducir su pensamiento en la contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta. ¿Sí? Aquí afortunadamente pues siempre hemos tenido coros que se preparan, coros que saben los tiempos litúrgicos y que entonan los cantos adecuados. La importancia del canto es que los fieles, cuerpo místico de Cristo, formen una sola voz, hacer una unidad con su voz para alabar al Padre y dar inicio a nuestra celebración. Esa pues ya es carrilla, ¿verdad? Porque me acuerdo de mis hermanitas que cantaban a las 9 de la mañana hace como 300 años. Vayamos jubilados, así milagro, ¿sí? Y ya decíamos que la liturgia es alegría, y más en este tiempo pascual. Vayamos jubilosos, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Entonces, es hacer viva la Eucaristía con el canto. Si los cantores logran que toda la asamblea lo cante, es que están haciendo bien su trabajo, pero pues también no echen cantos que la gente no conozca, porque luego se cantan unos sí, pues los practicaron y todo, y cantan muy bonito, pero la gente se queda, ¿qué? ¿Qué sigue? 102.
Entonces, el canto de entrada cumple la función de preparar para la celebración, y si está bien escogido para la liturgia de la palabra y toda la liturgia del día. Por eso es importante conocer el calendario litúrgico, los tiempos fuertes, tiempo de lo que es el tiempo ordinario, las solemnidades, las fiestas marianas, solemnidades marianas, para saber los cantos adecuados de acuerdo a la celebración que estamos llevando. Cámbiale de canal, por favor. Ya después del canto de entrada viene la veneración al altar. Ahí tenemos al Santo Padre Francisco Salgado, los que han venido a misa, que ya no se menciona en las intenciones. Ya no se pide por el Santo Padre, ya no se brincan y van directo a la misa. Estamos en una situación de sede vacante, por eso ya no se menciona el Papa hasta que se elija. Hay que estar en oración, ya en unas cuantas horas, por la diferencia de horarios, en unas cuantas horas inicia el cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice. Pero bueno, la veneración del altar, se venera al altar, que es símbolo de Cristo, ¿sí? Por eso cuando pasamos frente al altar hacemos una reverencia. Los altares fijos, este creo que no lo tiene, pero de aquel lado guardan una reliquia, ¿sí?, de un mártir o de un santo. El de allá es de Monseñor San Rafael Guisa y Valencia, es una reliquia del Señor de San Rafael Guisa y Valencia. Sí, este no lo tiene. Y también el altar lleva una piedra abajo a la reliquia. Esa piedra se llama el ara, es decir, la piedra del sacrificio. Hay que entender que todas las civilizaciones han tenido siempre en sus sacrificios una piedra sacrificial, una mesa donde realizan sus sacrificios, y nosotros pues, no podríamos tener esa excepción. Entonces, por eso el altar tiene ese significado, ¿sí?, el ara, y por eso la inclinación del signo de respeto se convierte en un acto de homenaje a Cristo. El ministro lo besa en nombre de toda la comunidad reunida. En ese beso va toda la comunidad, que todos reverenciamos ese altar, y el que preside la celebración lo besa con ese sentido, ¿sí?, de que toda la comunidad va reunida. Es un beso de salud y de amor entre la esposa y el esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Yo? ¿Sí? Acuérdense que cuando se pregunta quién es la iglesia, se dice yo, porque a lo mejor hablamos con los demás y algunos dicen yo no. ¿Sí? Yo soy la iglesia, Jesucristo es mi esposo. Y decía un predicador, y cuando hablo de mi esposo todo me acelera. Así que cuando hablo de Cristo todo me acelera. Se utiliza el beso al principio y al final de la misa. La incensación, su simbolismo primario es el honor, incluye los significados de purificación y santificación. La incensación puede usarse libremente en cualquier forma de misa, ¿sí? O sea, lo más adecuado sería que cada misa tuviera su equipo de liturgia y se utilizara el incienso. Sería lo más grandioso, ¿no? No hay ninguna restricción a que alguna misa no se lleve incienso. Todas las misas se puede llevar. Desde luego, pues por la escasez de ministros, pues se tiene que elegir una misa o dos misas principales para incensar, y que sea una misa llamada solemne. ¿Por qué? Porque hay más adorno. El equipo de liturgia pues le da ese adorno, y más cuando saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿sí? Desde ese adorno a la celebración. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pícale al otro. Saludo a la comunidad cristiana. ¿Cuál es el saludo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sin olvidar las Y griegas,
¿sí? Porque eso en la historia de la iglesia causó una gran controversia cuando se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, falta una Y, ¿sí? Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esa falta de esa Y se le llamó el filioque, y en el concilio de Nicea en el 325 se definió. ¿Por qué? Porque si le quitamos una I, la primera Y, pareciera que Jesucristo está sometido al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, y en nuestra idiosincrasia, pues vemos las cosas por jerarquía, papá arriba, hijo acá y la palomita abajo. Y no, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, todo honor y toda gloria a las tres divinas personas. Entonces, ese saludo recuerda que el sacrificio de Cristo es fuente de toda santificación. La fórmula es un acto de fe en la Santísima Trinidad y una ardiente súplica a las tres personas. Cuando nuestro sacerdote nos hace el saludo, ¿cuál es la respuesta del pueblo? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Ya el saludo? A ver, José. Bueno, estamos en el gesto y fórmula manifiesta que los fieles no se reúnen por iniciativa propia, sino en nombre de Dios Trino y Uno. Nos estamos uniendo en el nombre de la Santísima Trinidad. Y desde luego aquí tiene mucho que ver el Espíritu Santo, porque es el que nos llama, nos jala, sí, con la ayuda de la campanita. Ya estamos escuchando qué llamada va. Yo espero que ya las llamen como debe de ser, no cuando se llamaban las 3 en 5 minutos. La primera, luego a los 2 minutos la segunda y a los 3 la tercera. ¿No? La primera al 30, la segunda al 15 y la tercera ya a la hora de iniciar la Eucaristía. Luego viene el intercambio del saludo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de este saludo? Se pone de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Ese es el sentido del saludo. Se pone de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. A ver, José, ubícame ahí. El misal emplea 3 fórmulas de saludo. El Señor esté con vosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con vosotros. Son las 3 opciones que nos presenta el misal romano. Este libro con esta figura, para que se lo identifiquen, es el misal romano. Se desea que el Señor esté con el espíritu del ministro. Se desea y se ratifica que el Señor y su gracia esté ahí. Se desea que el Señor esté con el espíritu del ministro para que éste realice bien su ministerio. El Señor esté con ustedes y que también esté con tu espíritu para que se realice adecuadamente tu ministerio. ¿Sí? Porque hasta para celebrar la Eucaristía tiene su chiste. Tiene que, por ejemplo, los padres tienen que estar por ahí 5 o 10 minutos tranquilos, en calma, meditando, preparando la Eucaristía. Y no falta un Benjamín que llega luego a la vera de la hora, Padre, confiéseme, ¿sí? Y a quitarles de su preparación para la Eucaristía. Es una fórmula trinitaria que emplea el Señor esté con ustedes y remite a las fórmulas de saludo con que San Pablo iniciaba sus cartas. Si quieren apuntar las citas bíblicas y las revisan en casa, les doy 15 segundos. Pudiéramos repasarlas aquí en la Biblia, pero sí nos llevaría más tiempo y nada más veníamos 7 martes, entonces hay que abreviar. Next please. El saludo del ministro y la respuesta de los fieles manifiesta la estructura dialógica
de la Eucaristía. Es un diálogo, la Eucaristía es un diálogo, ¿sí? en la que el ministro proclama y el pueblo responde, y llevamos esa dinámica en toda la misa. Desde luego hay partes en las que solamente el ministro, como presidente de la celebración, le toca a él llevar la oración, la voz cantante, pero es un diálogo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, es justo y necesario, en verdad es un bla, bla, bla. Sí, es un diálogo, hay que participar. Y cuando entendemos eso, las Eucaristías se disfrutan verdaderamente, se disfrutan. Ya no viene uno aquí sonriendo o las ganas nomás de que llegan aquí los domingos en la mañana los aromas de allá del menudo, de los tacos, de la barbacoa. No, ya le pone uno un poquito más de sentido. Desde el principio de la celebración eucarística es un anuncio de la palabra de Dios, una seguridad de su salvación y de su gracia, y por parte del hombre una adhesión y una acogida llena de gratitud. Nos adherimos a Dios, nos adherimos al ministro, ¿sí? Una acción de acogimiento y de gratitud. El saludo tiene por tanto un sentido mistagógico. No es el saludo de que nos encontramos en la calle con alguien, sino que ese saludo nos lleva a estar en la presencia de Jesucristo y de Dios mismo. ¿Qué sigue, José, por favor? ¿Mistagógico es el misterio? Perdón, mistagógico, sí es el misterio. Bueno, el Concilio Vaticano II nos habla de que los signos nos llevan a un significado y nos llevan a un significante. O sea, ese significante es el misterio. Les pongo un ejemplo. ¿Se han fijado cuánta cantidad de vino coloca el Padre en el cáliz? Un poquito, y de agua, más poquito. O sea, observen la próxima vez que vengan a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el vino representa la divinidad, por eso lleva más cantidad, y el agua lleva 1 o 2 gotitas, que es lo que representa la humanidad, nuestra limitación, ¿sí? Esa es la mistagogía, esos signos que nos llevan a lo que está más allá de los sentidos. ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. El acto penitencial. Rito penitencial, confesión general, llaman de diferentes maneras. La Iglesia, comunidad santa y a la vez comunidad de pecadores, es consciente de que sus miembros necesitan convertirse. Es consciente, ¿sí? O sea, la Iglesia, Jesucristo mismo sabe que nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Por más, sí, tenemos que luchar todos los días, pero el pecado está ahí acechándonos y nos poniéndonos tentaciones, y el demonio sabe cuáles son nuestras debilidades: la soberbia, la envidia, la malicia, la maledicencia, ¿sí? Vicios más fuertes: el alcoholismo, la pornografía, la prostitución. Pero bueno, aquí en el barrio no se ve eso. No ríanse. Entonces, la Iglesia, comunidad santa y a la vez comunidad de pecadores, es consciente de que sus miembros necesitan convertirse para obtener el perdón divino y así participar dignamente de los sagrados misterios. Ahora, pues aquí en esta comunidad, aquí en San Pancho, tenemos la ventaja de tener 2 presbíteros, y muchas de las veces, mientras uno preside la Eucaristía, el otro está confesando. El trono de la misericordia está de aquel lado, ahí esperando a los arrepentidos, esperándonos. Yo también tengo en la bola y no quiero, me resisto, pero digo, ahí nos están esperando, y así participar dignamente de la Eucaristía. Muy bien. Siguiente. El misal ofrece 3 esquemas penitenciales. Es para que vayan conociendo, sobre todo los que se dedican a la liturgia, vayan conociendo, sí,
Los 3 primeros son independientes del Kyrie. Vamos a ver, penitenciario formulario 1. Yo confieso que es el más común. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Por qué me aterricé aquí? Por esto. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. ¿Sí? Ya se fijaron en este orden que nos pone la Iglesia. ¿Quién va por delante de los ángeles y de los santos? María. ¿Sí? Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos. Está por encima en dignidad de los ángeles y de los santos. Y por eso Satanás anda tan enojado con la raza humana, porque María, ¿de qué naturaleza es? Es humana. ¿Y el demonio de qué naturaleza es? Es un ángel. Entonces en su soberbia y en su envidia le repatea que María, siendo humano, ser humano, esté por encima de dignidad de los ángeles y sobre todo del demonio. Pero aquí cae lo más grandioso, que esa posición también está reservada para nosotros, ¿sí? Por la gracia de Dios y por la participación en la Eucaristía, participamos de la vida divina de Jesucristo y nos encumbramos por encima de los ángeles por participación. ¿Sí? Esa es la mistralogía a lo que nos lleva la Eucaristía, ¿sí? No la participación aquí nada más sí, para que nos hace falta mucho conocimiento. Muy bien, los 2 primeros son independientes del Kyrie. ¿Cuál es el otro? Acto penitencial 2. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muestra nuestra misericordia, nuestra salvación. Esa es la otra. Y el que sí lleva el Kyrie incluido: tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Cuando se proclama esta fórmula, el Señor ten piedad, ya no se canta, porque ya lo lleva incluido. ¿Sí? Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Entonces, cuando se hace esta fórmula, pues se pasa directamente al canto de gloria. Ahora hay otra forma que está en desuso, no en desuso, pocos la utilizan, y eso se realiza el domingo de Pascua. Se omiten los ritos iniciales y se hace la aspersión con el agua que se bendijo la noche de la vigilia pascual. Y con eso se omiten los ritos iniciales, una renovación del bautismo. Poco se usa, pero está permitida, por si alguna vez les toca participar en una Eucaristía con estas características, no les caiga de sorpresa, está permitido. Sigue, a ver, todavía estamos aquí, ¿verdad? Los especiales temas son el Kyrie y la confesión de los pecados es obra implícita. Las aclamaciones son por lo general una alabanza a Cristo por la obra redentora que ha realizado a favor de los que se encuentran allí reunidos. Allá abajo tenemos el punto de la aspersión. La aspersión tiene un sentido de memorial del bautismo y de la Pascua de donde brota. Su simbolismo es la invitación a una permanente purificación. Es el sentido de la aspersión. ¿Sigue? Posteriormente viene el Señor, ten piedad. ¿Sí? Señor, ten piedad. Tanto en que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Canto en el que se habla del señorío, realeza y divinidad de Jesucristo, a quien se acuda como en su vida pública, a quien se acude como en su vida pública, implorando su misericordia. No tiene sentido penitencial, ¿sí? No tiene un sentido penitencial, tiene un sentido de glorificar a Cristo. Señor, ten piedad. Como se dice en griego, a veces se utiliza la fórmula Kyrie eleison,
Kyrie es una transliteración del Adonai hebreo, ese Adonai que solamente se le tributaba a Dios. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Sí. Bendito sea el Señor Dios nuestro, soberano del universo. Entonces es una manera de darle el reconocimiento de la realeza y del señorío a Cristo. Este es el sentido del Señor, ten piedad. Si no se canta, al menos se recita. Si hay cosas que a veces queremos forzar, ya les tocaré la experiencia que me llevé en la vigilia pascual, mi propia experiencia. Dice que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ya les platicaré cuando lleguemos a ese punto. Por lo de que no se canta, al menos se recita. Si no hay quien lo cante, pues tampoco es. Si no tienen voz, pues llévensela tranquila. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y lo hace el presidente de la celebración. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí tengo una. Sí. Cuando dice que uno como persona es más que los ángeles, pero es solamente cuando se comunica. Ese es el principio. Cuando participamos de la mesa eucarística, Jesucristo nos participa de su divinidad, que ese es el sentido y la misión de Jesucristo. Sí. Sí, pero esa es una realidad. O sea, sí somos partícipes de la vida divina, pero por participación, no por naturaleza. Y eso para Satanás es un gancho al hígado y una patada donde no le doliera. ¿Por qué? Porque pues, estos humanos miserables van en dignidad por encima de mí y por eso nos traen tan revolcados ahora en nuestros tiempos, en nuestro querido México, con todo lo que vemos, lo que se dan cuenta en las noticias. Por ejemplo, a mí ya van 3 veces que me abren el coche y me sacan del estéreo. Ya me asaltaron una vez con pistola. Ya me robaron el coche una vez. O sea que, entonces imagínense. ¿Por qué? Pues Satanás anda revuelto. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué significa incensario? Insensación. Es un signo en el punto de la entrada es un signo de veneración y de purificación en los ritos iniciales. ¿Sí? Porque después viene también en un sentido de alabanza sobre mi oración como incienso a tu presencia, dice el Salmo. En ese sentido, ya después de que se inciensan las ofrendas, es de que la esencia es de que todo lo que representan las ofrendas sean presentadas a Dios Padre allá en las alturas. Entonces, como si el humo, en ese sentido figurado, como si el humo absorbiera la esencia de las ofrendas de la iglesia y se fueran presentadas a Dios Padre. Ese es el sentido. ¿Qué más sigue? Una otra pregunta. ¿Qué pasó? Me llamó mucho la atención el misal romano. Misal romano es el librote grueso con el que el Padre hace su trabajo allá arriba. Ese es el misal romano, es el librote que ponen allá arriba. ¿Sí? A ese se le llama misal romano. Y ahí vienen todas las plegarias eucarísticas, vienen todas las celebraciones de todo el año, vienen los prefacios, que son más de 100. O sea, ahí viene todo lo que le toca al que preside la Eucaristía realizar. Ahí viene todo. También los ritos iniciales, lo que estamos viendo ahorita, también ahí viene. Ese es el misal romano. No, ese es el leccionario. Ya lo veremos un poquito más adelante cuando toquemos sobre las lecturas. Muy bien, ¿algo más? A ver, ya estoy. No, eso también espero que encontrar un asistente que me ayude a armar
un tema sobre el año litúrgico para conocerlo. Sí, esperemos. Pero sí en el misal romano sí abarca los tiempos litúrgicos. Sí, sí, desde luego, pero no, o sea, vienen las celebraciones de todo el año. El santoral, que se celebra el 5 de febrero, que se celebra cuando son cuestiones de los santos, ¿sí? También los tiempos litúrgicos también vienen incluidos, Adviento. Ahí sí se maneja siglo B, siglo A, siglo B, siglo C, ¿sí es cierto? Ahora en el segundo domingo de la misericordia, no, qué barbaridad. Que me asignan la segunda lectura y por ahí alguien dejó preparado el misal. Yo llego así todavía todo adornilado y digamos, domingo de la misericordia, segunda lectura. Ya cuando estaba ahí que me encuentro que es de San Pedro, y digo, Señor, aquí en la tele que era del Apocalipsis, y creí el misal que era del Apocalipsis. ¿Por qué San Pedro? Hemos hecho San Pedro. Pues ahí estábamos, ¿cuál era? Era del año del siglo A. Eso en las lecturas era del siglo A. Pero en el misal romano las oraciones presidenciales vienen parejas, no vienen divididas. Muy bien, ¿algo más? Una pregunta. Diga. El incienso, el olor que llega así, es como cuando quemaban los meseros, los para que se fuera como. Es algo, sí, prácticamente es algo parecido. O sea que el buen olor de las ofrendas, el buen olor de lo que estamos incensando, es un signo de consagración a Dios. Sí, ese es el sentido. Sí. Gloria in excelsis Deo. Himno antiquísimo, ya estamos en el Gloria. Himno antiquísimo, siglo II al siglo IV, por ahí se dice la tradición que por esos siglos apareció en Gloria. Aunque no tiene fundamentos bíblicos, está compuesto al estilo de los himnos del Nuevo Testamento. Tiene un parecido, por ejemplo, ahí de Filipenses 2, 6 al 11, que dice: Cristo, que sabe su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, tomó la condición de uno de tantos, por eso Dios le exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, por ahí algo así, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Ese es el himno de Filipenses 2, del 6 al 11. Y el Gloria lleva una estructura similar. Introducción: Gloria a Dios en el cielo. Estrofa dirigida al Padre: por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Estrofa dirigida al Hijo: Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y la conclusión doxológica: porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Doxología, doxa, es darle la gloria a Dios. En un sentido trinitario, hay binario, ¿sí? En la Biblia se maneja dar la gloria de forma binaria, es decir, las dos personas, el Padre y el Hijo. Pero aquí es una doxología trinitaria: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un himno trinitario. Y por lo tanto también, y por ser tan antiquísimo, tiene letra propia. ¿Qué quiere decir que tiene letra propia? Sí, es una letra oficial para la Eucaristía. No se debieran de anteponer otro tipo de cantos de gloria si no lleva esa estructura. ¿Sí? Es irregular, ilógico que se canten otros cantos de gloria si no lleva esa estructura. Es una estructura propia, una letra oficial para la Eucaristía. Muy bien, next. El Gloria es un himno de la iglesia congregada. Perdón. En el Gloria una vez tuvimos una duda en el canto, que algunos cantos dicen gloria a Dios en el cielo y a los hombres de buena voluntad. Ajá. A los hombres de buena voluntad. Y otro decía gloria a Dios en el cielo, a los hombres que aman al Señor
fíjate que lo que pasa es que se cambió del misal romano, esa oración de gloria, porque originalmente era para parafrasear literalmente el texto del Evangelio de Lucas, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres de buena voluntad, pero la iglesia va modificando, sí, y se adaptó y ahora se canta de la manera como tú lo acabas de decir, sí. De las dos formas puede ser válido, lo que importa es la estructura, sí, al Padre, al Hijo y la doxología donde va incluido el Espíritu Santo, sí. O sea, pueden cambiar el ritmo, el orden de los factores, puede que no altere el producto, pero debe de llevar esos esquemas, sí. El gloria es un himno con el que la iglesia congregada del Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y les presenta sus súplicas. Eso ya lo comentamos. Esa es la instrucción general para el uso del misal romano. El gloria se emplea los domingos, excepto en Adviento y Cuaresma, ¿sí? Porque son tiempos fuertes, son tiempos de penitencia, son tiempos de meditación. Entonces, en Adviento y en Cuaresma no se canta el gloria, porque el gloria es un canto festivo y estamos en una etapa de meditación, de oración, de penitencia, de espera, ¿sí? El Jueves Santo sí se canta el gloria, hay una excepción del Jueves Santo. ¿Por qué? Porque ahí estamos celebrando la Cena del Señor, lo que es la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, la institución del precepto nuevo, de la caridad fraterna. Entonces el sentido de la celebración cambia, se extrae de la penitencia que llevamos de la Cuaresma y se le da un tema festivo, ¿sí? A lo que es la misa de la Cena del Señor. El gloria se emplea los domingos, excepto en Adviento y Cuaresma, y en solemnidades y fiestas y en algunas celebraciones peculiares muy solemnes. Por ejemplo, aquí, si cayera la fiesta patronal de la Divina Pastora en 3 semanas, pues se tiene el derecho de cantar el gloria, ¿sí? Esa es una excepción de cantar el gloria por ser una fiesta patronal, ¿sí? Y eso lo explica la instrucción general para el uso del misal romano 316. Muy bien, sigue. La oración colecta, cuando dice el Padre extiende las manos, oremos, es extender las manos, es cobijar a toda la comunidad, y la oración que va a pronunciar es a nombre de toda la comunidad, ¿sí? En ella el presidente invita al pueblo a dirigirse a Dios, por eso lo hace en plural, no lo hace en singular, por eso es el oremos en plural, ¿sí? No como el Viernes Santo que solamente se dice al final de la celebración oración, ¿sí? No dice ahí, no dice oremos al final de lo que es la celebración de la liturgia del Viernes Santo, oración y haces oración, sino acá es comunitaria la petición que se va a realizar. El presidente es signo de la presencia de Cristo en la asamblea y el indicado para conducirla al Padre. El pueblo, uniéndose a esta súplica y dando su asentimiento, hace suya la oración. Si nos unimos, o al menos esa es la intención, que nos unamos a esa oración colecta, asumirla, a sentirla y participar de ella. Esta oración es del presidente de la celebración. Recoge, sintetiza y reúne los sentimientos que en silencio ha rezado la asamblea. Es decir, en este momento también nosotros podemos colocar nuestra intención, alguna intención que tengamos, ¿sí? Unirla a la intención del sacerdote celebrante, para que esa intención que nosotros traemos y la que va a orar el sacerdote suba al Padre, llegue al Padre nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras acciones
algunos han tomado esa práctica. Es también una oración que se hace a nombre y a intención de toda la iglesia. ¿Sí? Es una oración colectiva de toda la iglesia. Y cualquier signo que se haga dentro es a nombre de toda la iglesia, como vamos a ir descubriendo poco a poco. Siguiente. Estructura de la oración colecta. ¿Cómo está estructurada? Todo tiene una estructura, no están hechas como en los orígenes de la iglesia, que no había formularios, no había nada escrito. Era el que presidía las celebraciones, lo que el Espíritu le inspiraba era lo que decían las oraciones. Ya posteriormente, con el tiempo, pues se fueron formando los órdenes, los leccionarios, pero ya con los siglos, no fue de un día para otro. La invitación a la oración, esta se expresa en la fórmula oremos. Con ella se pretende que los fieles adviertan que su oración debe ser ahora más intensa. El silencio, así es una pausa en el sacerdote. Si aquí no lo hacen, debería de hacerla. Oremos y se hace una pausa. Sí, a eso se refiere. El silencio sirve para que los fieles tomen más conciencia de estar delante de Dios y formulen interiormente sus peticiones. Ya lo comenté ahorita. La oración del ministro, esta reúne las peticiones de la comunidad y las presenta a Dios en su calidad de ministro de Cristo, ya lo dijimos ahorita. Y la conclusión, esta apela a la dimensión trinitaria de la economía salvífica. La expresión por los siglos de los siglos es una fórmula semita, es decir, judía de la antigüedad, del pueblo judío, que expresa el concepto de eternidad mejor que la castellana por siempre. O sea, no es lo mismo decir por los siglos de los siglos que por siempre jamás, ¿verdad? O sea, per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Tiene más solemnidad y tiene más resonancia. En la aclamación amén del pueblo se ratifica y se hacen propias las peticiones formuladas por el ministro, es decir, asentimos, ya que presentamos nuestras propias necesidades, nuestras propias peticiones y que las hemos unido con el sacerdote celebrante, asentimos con el amén. Amén. ¿Sí? La liturgia de la palabra, Anteriormente del Concilio Vaticano II, la lectura de la Biblia en las misas era muy escasa. ¿Para qué la leían? Pues, si la mayoría de los oyentes eran analfabetas, los únicos que sabían leer eran los hijos de los ricos y los clérigos que estudiaban estudiaban en algún seminario, en alguna casa de ese tipo, y los demás el pueblo pues era prácticamente analfabeta. Por eso en algunas catedrales, en algunas iglesias antiguas, se adornaban con vitrales con motivos bíblicos, porque esa era la manera de catequizar al pueblo que no sabía leer. ¿Sí? Afortunadamente, con la reforma del Concilio Vaticano II, se nos abren los tesoros de la Biblia para todo el pueblo, para todos los fieles. Entonces, la liturgia de la palabra ejerce su poder comunicativo, sobre todo en la información. Cristo está presente en su palabra. Cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, es Él quien habla. Cristo, palabra encarnada y heraldo de la palabra de Dios, hace de la palabra divina una realidad presente y operante. La palabra de Dios tiene la función de proclamar la historia de la salvación obrada por Dios y actualiza las maravillas salvíficas en medio del pueblo de la nueva alianza. ¿Sí? Así podemos dejar rápido, pero pues hay que dar una pequeña explicación. Cristo está presente en su palabra. La Constitución sobre la Divina Revelación, en el número 21, me parece, dice que la Iglesia le rinde la misma veneración tanto
tanto a la palabra de Dios como a la Eucaristía. Es decir, la Iglesia de Dios, el pueblo cristiano católico, le rinde la misma veneración tanto a la Eucaristía como a la palabra de Dios. De ahí que en las solemnidades y cuando se utiliza el incienso, también se inciensa el evangeliario, o en su defecto el leccionario, o en su defecto el misal, porque no importa en qué material y sobre qué esté puesto el texto, cuando se proclama la Sagrada Escritura en la misa, es Dios mismo, Cristo mismo, el que nos habla, sin importar en qué tipo de material esté impreso. Eso no hay que perderlo de vista. Aquí, bendito sea Dios, contamos con los materiales necesarios, pero hay comunidades que tienen muchas carencias y que sí se tienen que guiar por los misalitos mensuales, porque no tienen para adquirir los libros litúrgicos. Entonces, nunca olvidar que no importa el material en el que esté impreso, cuando se proclama, sigue teniendo el poder, sigue teniendo la fuerza, ¿sí? Ejerce su poder comunicativo, sobre todo en la información. Y la palabra de Dios tiene la función de proclamar la historia de la salvación, que es lo que escuchamos generalmente fuera del tiempo pascual, en la primera lectura de los domingos, textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Que muchos de ellos los podemos cotejar con las acciones de la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento, y vemos que esto ya se había vislumbrado en el pasado, y acá en el Nuevo Testamento con Jesucristo tiene su cumplimiento, ¿sí? Como en el profeta Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que pondrá por nombre Emmanuel, y San Mateo nos lo recalca en el Evangelio, en el capítulo 2 de su Evangelio. Este es de quien habló el profeta cuando dijo, ¿sí? Entonces, acá se hace promesa, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento. Siguiente. De esta manera, la Eucaristía se manifiesta como la cumbre de toda la historia de la salvación, historia compuesta de obras y palabras intrínsecamente unidas. Nehemías 2. ¿Sí? La historia de la salvación, obras y palabras. Con Cristo, con Dios mismo en el origen del mundo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Quiero ser sano, diría Jesucristo después, al ciego o a algún otro enfermo. Quiero ser sano, al leproso. ¿Y qué pasó? Se sanó. ¿Sí? Esa es la dinámica de Dios, obras y palabras intrínsecamente unidas. ¿Cuál es la dinámica de nosotros los cristianos? Que te vaya bien, sin ayudar, sin apoyar, sin extender la mano, ¿sí? Y la dinámica de Dios y de Jesucristo es obras y palabras, que es parte de lo que debiéramos nosotros de imitar. A eso estamos llamados, y a eso nos debe de llevar la participación en la Eucaristía. Cada celebración litúrgica es para la asamblea cristiana el anuncio de la buena nueva de la salvación. Cada celebración litúrgica, fíjense, cada que escuchamos, cada que participamos en la Eucaristía, se nos está anunciando la salvación, ¿sí? ¿Cómo se anuncia la salvación? Con el querigma. ¿Qué es el querigma? La proclamación. ¿Qué proclamamos? ¿Cuál? El amor de Dios. ¿Cuál es el centro del querigma? ¿Cuál es el centro del mensaje cristiano? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Cristo ha resucitado. Aclamad el misterio de la redención. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y ven, Señor Jesús. Ese es el centro del mensaje cristiano. Por eso en cada Eucaristía se nos está proclamando el mensaje de salvación. La proclamación de la palabra, desde luego, de las lecturas, exige que los ministros de la palabra sean competentes, ¿sí? Sean competentes. ¿Qué se necesita? Es una pregunta. ¿Qué se necesita para ser lector? Que sepa leer. ¿Y cuántos libros leemos al año? Nosotros aquí en México somos una sociedad
que no estamos acostumbrados a la lectura. Antes, porque había de bonitos, ¿verdad? De chiquillos nos comprábamos el de violín, comprábamos de aquellos, pero para un libro bien hecho, no. Entonces, muchas veces por la falta de preparación, pues andamos allá poniendo al primero que vemos, ese como que medio sabe hablar, a ver, dile que se quiere, ¿sí? Y entonces estamos improvisando lectores, y muchas veces el mensaje que nos trae la palabra de Dios no llega completo, llega tasajeado, ¿sí? Diría alguien por ahí hace tiempo, se vio y se fue al cerro, y le corrige el otro, no se vio, es Simeón que se fue al cerro, ¿sí? O la palabra mendigo y mendigo, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre mendigo y mendigo? Un acento, y en la vida real, mendigo es el que pide y mendigo el que no da. Eso es en la vida real. Entonces la palabra de Dios debe de aplicarse también en nuestra propia vida. Pero ya hablaremos más en ese tema. A ver, no sé qué sigue. Aquí están los leccionarios que decíamos. Leccionario 1, leccionario 2, leccionario 3. Los tres llevan en el ciclo evangélico, los tres tienen incluido. Leccionario 1, póngale, porque ya viene el cambio. Abarca del primer domingo de Adviento al domingo de Pentecostés, todos los domingos, hablando del domingo como día del Señor. Leccionario 2 abarca del domingo después de Pentecostés, que creo que es el de la Trinidad, hasta el primer domingo de Adviento. Eso es lo que abarcan los leccionarios. Entonces ahora que ya llegue Pentecostés, para el siguiente domingo hay que cambiarlo. Y el leccionario 3 trae todo tipo de celebraciones, la construcción de una iglesia, la bendición de un altar, y con lecturas propias de cada santo, y por poco se usa muy poco se usa. Entonces las lecturas, la palabra será, son el elemento más importante de la liturgia de la palabra. Evocan, anuncian y en cierto modo actualizan las maravillas obradas por Dios en toda la historia de la salvación. También ya lo comentamos, lo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, sí, y que posteriormente tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dios sigue hablando por ellas a los hombres de cada lugar y tiempo. La palabra de Dios, antigua pero actual, sí. Quien no pasa, por ejemplo, como Abraham, que fueron peregrinos, aquellos que vienen de otras comunidades, de otros pueblos, de otras ciudades, andan peregrinando. Los que viven en la pobreza, en la indigencia, como tantos personajes que también se los mencionan. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra de Dios tan antigua y tan actual. Ya de aquí, pues si les ponen el leccionario aquí para la lectura, o tienen el blanco ese pizarro. Porque cuando les pongan el leccionario se van a espantar y se van a perder. No van a saber cómo está estructurado. Años impares y años pares. ¿En qué año estamos viviendo? Año par. Entonces, buscar la semana correspondiente, el día correspondiente, y el año par o el año impar, según el año que estemos celebrando. ¿Sigue usted, por favor? El leccionario 1 abarca, y hablo de la cuestión de los domingos, desde el primer domingo de Adviento hasta el domingo de Pentecostés. Sí, de eso abarca el tomo número 1. Y el tomo número 2 abarca desde el domingo de la Santísima Trinidad, creo que es el que sigue después de Pentecostés, hasta el primer domingo de Adviento del siguiente año. Bueno, más bien hasta la fiesta de Cristo Rey. Hasta ahí se cierra el ciclo dominical, sí, con la fiesta de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Tocamos esos tres puntitos y ahí le dejamos, porque
porque yo tengo otras cámaras que cuidar por allá muy lejos. En las lecturas, en ellas y por ellas Cristo se hace presente y mensajero de las maravillas de Dios. Los ministros laicos ejercen solo una mediación entre Cristo y la comunidad cultural. Son mediadores, son los lectores, son los megáfonos de Dios. Si son los megáfonos, es decir, Dios habla por medio de ellos y por lo tanto deben de tener primero ser conscientes del ministerio que se está desarrollando y tener una preparación lo más adecuada posible. Somos humanos y no estamos exentos de tener fallas, pero que si tenemos errores, sean por causa de que somos humanos, no por falta de preparación, ¿sí? No por falta de preparación. De las lecturas se alimenta la fe de los fieles para participar con fruto en la ofrenda y comunión del sacrificio de Cristo. Diría el apóstol San Pablo, la fe entra por la predicación y una buena predicación le llega al pueblo. ¿Sí? Cuando uno está parado ahí en el ampón y comienza a proclamar la palabra de Dios, se da uno cuenta cuando el pueblo está poniendo atención. Cuando no hacen ruido, si tienen hojitas no las están moviendo, ni se mueve la gente, ni mucho menos. ¿Sí? La comunidad eucarística recibe una gran enseñanza sobre los principales misterios cristianos. ¿Cuál es esa enseñanza? Pues en la homilía se explican los textos que se han proclamado. ¿Bien? Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Vamos bien? ¿Me estoy dando a entender o de plano no? De plano no. Ahí le vamos a dejar. Ahí a ver más para por una curiosidad práctica, la que sigue. El silencio, bueno, ahí nos quedamos. Porque después vienen 11 consejos para los lectores y ahí se va a poner bueno. Tal pues, muchísimas gracias y nos vemos de hoy en noche, primero Dios. Gracias a Benjamín. Sí, ahora le vamos a pedir a Alicia que nos haga la oración. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener estas clases que amplían nuestros conocimientos para entender todos y cada uno de los acontecimientos a los que asistimos, para venerarte, para adorarte, para glorificarte. Estamos muy seguros que es tu Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos lleva a estar aquí en este momento. Tal vez no somos conscientes, pero Él siempre está llamándonos, acercándonos a conocer más de ti. Agradecemos mucho a Benja, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación por compartir sus conocimientos tan interesantes para todos nosotros. Bendícelo, ilumínalo para que pueda seguir llenándonos de todos estos conocimientos que tiene y que comparte con nosotros. Queremos aprender e ir de la mano de la Virgen María para que nos acompañe y nos enseñe a dar respuestas como ella lo hizo contigo. Es por eso que le pedimos que esta noche nos acompañe. Dulce Madre, no te alejes, tu Hijo de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.